eso porque vea, eso no es suyo, pida permiso, eso es de papá, esa plata no la coja, eso es robar. Entonces usted ya tiene eso aquí sembrado en su cabecita y pasaron 50 años y cuando le preguntan qué es pecado, usted lo primero que piensa, pecado es robar. Pero ¿qué es pecado? Sí, ¿qué es pecado de verdad en realidad? ¿Qué es pecado? Entonces debemos recordar una cosa, hay cosas en nuestra mente, escuche esto que le pido que por favor lo considere. Hay cosas en su mente y en la mía que necesitan ser renovadas. Hay percepciones de lo que es malo que necesitan ser ajustadas a lo que Dios enseña. ¿Sí? Pues hay cosas que si la hace el vecino son malas, malas, muy malas, pero que si la hace mi hijo es entendible por la edad. Entonces, estamos hablando de cosas iguales, pero si la hace tal persona es grave, pero si la hace esta persona, comprensible, entendible y todos nos podemos equivocar. Entonces estamos frente a una gradualidad de lo malo, frente a un pensamiento de acuerdo a ciertas situaciones, yo lo mido, de acuerdo a ciertas cosas, de acuerdo a quién lo hace o lo deja de hacer, yo veo la gravedad del asunto. Pero ¿qué es realmente lo que Dios enseña? Quiero decirle una cosa, partamos de una cosa. Muchas cosas que hay en su mente no son lo que Dios quiere que haya en la mente. Muchas cosas deben ser cambiadas, transformadas. Entonces, por ejemplo, encontramos una historia. Usted, ¿quién ha escuchado la historia de David cuando cayó en adulterio con Bexabé? ¿Alguien la conoce? Ninguno. Bueno, estaba el rey David, para que los que no lo conocen y después lo pueden leer en 2 Samuel 11 y 2 Samuel 12. Estaba el rey David, el rey David, pero del rey David se han escuchado. Bueno, del rey David estaba caminando por su palacio, la gente, los militares en guerra, él en su palacio, y cuando allá el palacio parece que queda más alto que las demás casas así abajo se podían ver desde el palacio y el palacio más alto, y ve a una mujer bañándose desnuda, la codicia, la llama, ella es casada, a él no le importa y se acuesta con ella. Ese es el pecado, se llama adulterio y para algunos eso es común y corriente. Para Dios, no. Pero aparte de haber adulterado, ella, el hombre es, pero bien, bien especialista y en ese momento ella queda esperando. Ahora, su esposo está lejos, es militar, está en campaña, y entonces es como una cosa extraña que la mujer esté en embarazo sin estar el esposo en casa, una cosa como rara. Entonces, el rey David trata de maniobrar de todas maneras para cubrir su pecado, pero no lo logra y termina a través de colocar a la persona allí en riesgo en una batalla a propósito, entonces termina muerto el esposo y luego él, David, busca a esta mujer y ella es una de sus esposas. Digo una de sus esposas porque los reyes tenían varias esposas, eso era legal, pero no lo era hasta ese momento. O sea, adulteró y de alguna manera indirectamente también participó en el homicidio, fue, digamos, el autor material de un homicidio. ¿Esto es grave? Sí, sí, es pecado. Él estuvo un año en silencio, un año callado pensando que todo se había quedado ahí tapadito, que nadie se había dado cuenta.
Ninguna persona en las redes sociales hablaba del tema. Ah, bueno, había en redes sociales. Pero si las hubiera habido, todo el mundo estaba en silencio. Todos sus subalternos, si alguien vio eso, no había que hablar del tema. Pero Dios supo lo que pasó. Y no importando quién era, si era el rey David o era este o aquel, para Dios igualmente pecado. Para Dios igualmente sucio pecado. Entonces Dios le manda a un profeta y el profeta le habla y entonces en aquel momento David dice, sí, pequé contra Dios. Y es lo que Dios quiere de ti. Los reyes, él podía decir, David podía decir, ah, pero los otros reyes sí pueden hacer. Ah, pero este rey de aquí sí puede hacer cosas. ¿Y por qué yo no puedo? No, el tema no es que el de allí hace o el de allí hace o el de allí hace. El tema es Dios qué dice. Dios qué dice. Dios le dice al rey David a través del profeta, has pecado y habrá consecuencias delicadas sobre tu vida familiar, sobre tu vida personal. Y los que siguen la historia, han estudiado la historia de David, saben que sufrió amargas, muy amargas consecuencias, pero estuvo un año en silencio. La pregunta es, pregunta, ¿tú estás en silencio con Dios, pensando que tu silencio es como tapar los ojos a Dios y que Él no se dio cuenta? Eso estás haciendo. Pues es hora, Dios habla hoy y es hora de que reconozcas que pecaste contra Dios. Dios no tiene los ojos cerrados. Lo que Dios hace es dar oportunidad para que nos arrepintamos, vengamos a Él. Eso es lo que Dios hace. Es tiempo de que lo hagas, de que vengas, Señor. Y vamos donde otro hombre que pecó, que también se quedó calladito, calladito, y que pensaba que todo está bien y nada está mal. En 1 Corintios capítulo 5. Estamos hablando, en 1 Corintios 5, estamos hablando de una iglesia cristiana, estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de personas que han tenido un encuentro con Cristo, que han dicho, Señor, aquí estoy, sucio pecador, miserable, te necesito. Gracias porque Cristo muere por mí en la cruz del Calvario. Estamos hablando de personas que tuvieron un encuentro con Cristo. Es decir, dice 1 Corintios 5:1. Si alguien no tiene Biblia, por favor, alce la mano y alguien le puede prestar. Bueno. 1 Corintios 5:1 de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, hasta ahí. Había en la iglesia de Dios creyentes, uno, uno que estaba cometiendo un pecado, se estaba acostando con la madrastra, con la mujer del papá. Eso ante las leyes romanas era rechazado. Escuchen bien, leyes humanas rechazaban actos como este. O sea que eso aún dentro de los que no eran creyentes era un escándalo que sucediera eso. Entonces dices, de cierto se oye que entre los otros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. El pecado sexual es un pecado que han caído muchos, hombres y mujeres de Dios que querían rendir sus manos, sus vidas, todo su ser entero al Señor, han caído en el pecado sexual. Todos, por muy sinceros creyentes que seamos,
podemos caer en pecado sexual. Pero también, también todos los verdaderos hijos de Dios pueden permanecer en pureza sexual, sea soltero, casado, viudo, no importa. Cuando usted llega a los caminos del Señor, usted todavía tiene esto, carne. Usted no deja de ser humano. Usted no deja de sentir, de tener sensaciones sexuales por el hecho de haber venido a los pies del Salvador. Usted las sigue sintiendo, pero el creador de los cielos y de la tierra, cuando rendimos delante de él, puede tomar control de todas las áreas de la vida, incluyendo el área sexual. Eso no, ¿cierto? Hermanos, lo dice la palabra de Dios, pero lo dice también una persona que cuando llegó a los pies del Señor Jesucristo era un niño de 11 años. Estuve en el colegio donde los muchachos tenían sus novias y no sé qué. Yo era tímido, súper tímido, más tímido que ahora. Era súper tímido y estaba en ese ambiente, estaba en ese ambiente donde se habla que el muchacho que se acostó con este y con aquella y que no sé qué, y que los novios y que no sé qué, y que apareció en embarazo este o aquel. Se escucha ahora, se escuchaba hace años atrás lo mismo. Que la muchacha de 11 está en embarazo, todo eso se escuchaba, se escucha y se escuchará, eso sucede. Pero un joven, hijo de Dios, que ha rendido su vida al Señor Jesucristo, puede vivir una vida en pureza. No es una atadura, no es una cadena, no es una imposición donde usted dice, ay, tengo que hacer, porque frente a toda esta presión que hay a nivel internet, a toda esta presión social, donde le preguntan al muchacho, oiga, ¿usted qué? ¿Con su novia cuánto lleva? Ah, que 6 meses. ¿Y usted nada? Ah, ¿cómo así, hombre? Estoy muy dormido. Amigos, hermanos, no podemos expresar, no lo puedo expresar en palabras, pero quiero decirles, hay una gran bendición en la pureza sexual donde los jóvenes o los adultos o la edad que usted tenga, que es soltero, usted en el Señor espera y Él le da su compañero se casan y entonces disfrutan de su vida conyugal a plenitud en santidad como Dios dice. Este mundo está lleno de pecado, pero el Hijo de Dios ha recibido una nueva naturaleza. Tenemos todavía carne, sí. Podemos caer en cualquier pecado también, pero también puedo decirle no al pecado y decirle sí a lo que Dios dice y Dios me da la capacidad para vivir en esa pureza sexual. ¿Es posible? Sí, 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 1000 veces sí, porque Dios es el centro de la vida. Entonces, aquí estamos hablando de un hombre que cayó en un pecado sexual. Entonces, usted puede ver las cosas de dos, ay, qué terrible eso. Pero podemos decir que también en esa iglesia habían personas solteras y casadas viviendo una vida sexual limpia. ¿Por qué? Porque en este caso, de cuántas situaciones está hablando aquí Pablo? Está hablando de una, donde uno de los creyentes allí cayó en pecado. Entonces, otra cosa, si yo me suelto, yo puedo estar como creyente tomado de la mano del Señor. Obedecerle es una delicia, no una tortura, en todas las áreas. Vivir en santidad sexual no es una carga,
maluca, que me quita el gozo, la alegría. Yo puedo ser un joven alegre o un adulto alegre viviendo para mi Señor. Puedo estar con mi esposa casado 20, 30, 40, 50 años, los que sea, y vivir en pureza sexual, donde solamente mi esposa está en ese ámbito sexual conmigo y nadie más. Pero eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor y da gozo. Quisiéramos expresar el gozo que hay de vivir para Dios de acuerdo a lo que Él dice. Y que no es una cadena, no es una imposición. Hay libertad ahí, hay gozo, hay alegría, hay bendición. Pero este hombre también, el creyente puede caer en pecado. Esa es la otra parte. El creyente puede caer en cualquier pecado si se suelta de Dios. Y en este caso, él había caído en fornicación, teniendo como, no está hablando como de un hecho aislado, sino como de un pecado continuo con la madrastra. Entonces, dice el versículo 2: y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Entonces ellos están, ¿qué es? Envanecidos. ¿Qué es eso? Eso nos habla como de que están inflados, como de que están, como que hay una arrogancia, como una soberbia, como un orgullo. ¿Por qué? Somos libres. Cuando Cristo vino a nuestra vida, yo tengo libertad, yo puedo hacer lo que quiera. Ay, el hermano cayó. Ay, bueno, qué pesar del hermano. Dejémoslo, no lo molestemos, que él verá qué hace. Él es su vida y yo vivo la mía. Están inflados de una supuesta libertad espiritual. Lo que él hace no me afecta a mí. Él puede hacer lo que quiera con su vida. Y entonces eso es lo que le está diciendo. Ustedes están envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado. Y en el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Habla de un pecho inflado, saco pecho porque nosotros somos libres, donde nosotros somos muy maduros y dejamos a los hermanos actuar según su voluntad. Aquí en esta iglesia somos de los hermanos que mantienen en libertad, cada uno hace lo que quiere sacando el pecho, jactancia. Entonces, no es buena vuestra jactancia, no es buena. Pero el versículo 2 sigue diciendo, y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado. Y escuche bien, aquí la palabra lamentar es importante que usted la note. Esta palabra lamentar habla de que como cuando una persona tiene una pérdida, como cuando alguien pierde un familiar, donde está haciendo un duelo. De eso me habla la palabra lamentar. Aparece unas 10 veces en el Nuevo Testamento. Y le invito a que miren Marcos capítulo 16. Bueno, hermanos, miremos si alguien se está durmiendo. Espero que no, mire al lado, mire, dígale hermano, amigo, no se duerma, que estamos, espere que. Marcos 16, versículo 10, dice, bueno, sí, el 10, dice, yendo ella, está hablando María Magdalena, yendo ella, hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ahí está la palabra lamentarse. ¿Por qué estaban lamentándose ellos? Porque Cristo había muerto y ellos no creían o no entendían la resurrección. Entonces, ahí aparece la palabra lamentar, o sea, que se utiliza
es muy utilizada, se utilizaba mucho cuando había un duelo, una pérdida de algo, un sufrimiento. Mire que no es un sufrimiento superficial, es un sufrimiento profundo. Cuando en Mateo las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que lloran, lloran. Ahí la palabra también es lamentarse, no es un dolor superficial. Y en Apocalipsis, capítulo 21, ¿listo? ¿Estamos todos atentos? ¿Listo? Si alguien no entiende algo, alce la mano. Bueno, Apocalipsis 21 dice, versículo 4. Escuche bien esto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará Dios toda lágrima, todo lamento, todo duelo de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí está hablando de que hay esperanza. Usted dice, todos sufrimos, ¿verdad? Todos en este mundo lloramos. ¿Quién no llora? Que levante la mano en este lugar el que nunca ha llorado. Parece que todos han llorado. Todos han llorado. Pero dice la Biblia para los que creen, los que han tenido un encuentro con Cristo, hay esperanza de un lugar allá con el Señor, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá clamor, donde las cosas habrán pasado. Estaremos una eternidad con nuestro Salvador y nuestro Señor. Y esta es la promesa. Esta es la esperanza a la cual tú estás invitado. Si aún no has venido a Cristo, si aún no has dicho, Cristo, si soy pecador, si te necesito, Señor, si aún no lo has hecho, no tienes esta esperanza. Hoy mismo ven. Señor, dile, soy pecador o pecadora. He vivido esta vida sin ti. He sido un religioso o religiosa por muchos años, pero he pecado contra ti. Perdóname. Gracias porque Cristo murió por mí. Hoy puedes venir y tener la seguridad, la certeza si vienes a Cristo de que tú verás, tú vivirás este versículo, estarás presente cuando este versículo se cumpla, serás objeto de este versículo. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, vamos a segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, dice, versículo 1. Ha pasado el tiempo de la carta, de la primera carta de Corintios, pasado el tiempo, Pablo dijo, reprendan a este hombre, quítenlo, quiten ese perverso, ejerzan una disciplina como iglesia. No está bien que ustedes estén en silencio. Ustedes deben reaccionar. Ustedes deben dolerse como quien pierde un familiar. Deben ustedes dolerse por el pecado de ese hermano. No es bueno. Vean, les comento algo que pasó hace muchos años. Muchos de ustedes no habían nacido, algunos sí. Había un muchacho hace mucho tiempo. Y ese muchacho era un buen creyente. Vamos a ponerle Josefino, un nombre bien bonito. Y Josefino
cayó en pecado. Era buen creyente, realmente bueno. Eh, a pesar de ser un muchacho, era buen creyente y entonces cayó en pecado. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado piensa? Fornicación. Cayó en fornicación. Entonces los hermanos, bueno, este muchacho, Josefino es buen creyente, él siempre se ha portado bien, tampoco le tiremos tan duro, cualquiera puede caer, es un joven, entonces, bueno, no seamos como tan duros con él. Y es cierto, nosotros, los seres humanos, vamos de un extremo al otro. O somos demasiados suaves con el pecado o nos tornamos crueles, jueces crueles en cuanto al pecado de otro. Dios no está de acuerdo ni con una cosa ni con la otra. El pecado hace daño. El pecado sexual es dañino para el creyente. Y si es un pecado conocido, hace daño a la iglesia donde el creyente se congrega. El testimonio de la iglesia queda comprometido. Hace daño y dice Corintios 5, que un pecado leuda toda la masa. De alguna manera puede contaminar. Entonces, el pecado es grave y el pecado de un creyente público daña el testimonio de la iglesia. Háganlo quien lo haga. Yo lo estoy diciendo hoy. Y si yo caigo en pecado, es igualmente malo si yo lo hago. Entonces, no estamos diciendo algo que se aplica de una manera a una persona y se aplica de una manera a otra. Eso es algo que se debe aplicar para todos los casos. Entonces, Dios quiere que frente al pecado haya ¿cómo es la palabra? Lamento. ¿Qué es lamento? Es como un duelo por un familiar que se perdió. Así debe ser profundo el dolor por un hermano que ha caído en pecado. Y así debería ser también el dolor por haber yo pecado contra Dios. No debe ser un sentimiento superficial, debe ser un verdadero sentimiento convencido de la maldad que he cometido contra Dios. Entonces, ese cuentico, yo caí en pecado, pero, como este también cae en pecado, y como aquel cae en pecado, y como aquel cae, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy qué? Justificando un pecado. Estoy diciendo, mi pecado no es así, mi pecado es. Pero lo que Dios dice es que el pecado es grave y que ha hecho daño y que por lo tanto yo debo ponerme de acuerdo con Dios en lo que Él dice. No minimizar el pecado, no excusar el pecado, no justificar el pecado, no tapar el pecado. El pecado es pecado. Entonces, ha pasado el tiempo. Entonces estamos en 2 Corintios capítulo 2 y dice esto, versículo 1, esto puede terminar para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Versículo 3. 2 Corintios capítulo 2 versículo 3. Y esto mismo os escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Y pienso que está haciendo referencia, entre otras situaciones, a esta situación de este creyente. Cuando Pablo escribió 1 Corintios 5, tal vez estaba llorando, dolido en su corazón por el pecado del hermano y dolido en su corazón
por la indiferencia de la iglesia en cuanto a ese pecado. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Porque si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Entonces la iglesia había leído la carta, la iglesia había dicho, sí, es verdad, hemos sido ciegos, este pecado es grave, ha dañado el testimonio de la iglesia y nosotros hemos quedado en silencio. Hermano, esto está muy mal, lo que está haciendo es malo, es grave, no es pequeño delante de Dios. Entonces había tristeza en ellos, había dolor por lo que estaba sucediendo, por el pecado que se cometió. Pero sigue diciendo, versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Escuche lo que sigue, para que no sea consumido de demasiada. ¿Qué pasaba con este creyente? ¿Cómo estaba? ¿Justificando su pecado? ¿Excusándolo? No. Se evidenciaba en este creyente una profunda tristeza, un profundo dolor por su pecado. Y como estaba tan sentido por su pecado, Dios había tocado el corazón de él. Se sentía sucio, se sentía inmerecedor del amor de Dios. Dios, no te merezco, no merezco tu amor, he pecado contra ti, no merezco tu gracia, no merezco nada. Él estaba consumido de tristeza, de dolor, se evidenciaba, los creyentes podían ver eso. Entonces dice, perdónenlo, perdónenlo, perdónenlo. Antes, ¿por qué quedan callados? Ahora que fueron tocados por Dios y ha habido dolor, ha sido este hermano reprendido por su pecado, este hermano ha sentido una gran tristeza en su corazón, entonces dice, perdónelo, perdónelo. Y sigue diciendo, por lo cual el 8, os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es la vida cristiana? Es vivir para Cristo. ¿Es dura la vida cristiana? Sí, pero es más duro estar sin Cristo. ¿Se presentan dificultades en la vida cristiana? Sí, pero también se presentan dificultades sin Cristo. ¿Tenemos esperanza en la vida cristiana? Sí. Los que están sin Cristo, no. Los que están sin Cristo pueden vivir una vida feliz, disfrutando de la vida a plenitud, en todos los campos, vicios, sexo, todo,
Pueden disfrutar todo eso, pero eso no es felicidad. Y le invito a que usted lea y estudie acerca de cantantes o actores o actrices famosos con dinero, con fama, con autos, con mansiones, con no sé qué, y sumergidos en las drogas. Y algunos de ellos llegando al suicidio. ¿Por qué? Porque esa no es la felicidad. La felicidad solamente está en relación con Dios. La vida es un vacío eterno cuando no estoy con Dios. Vivir para Dios es fácil, vivir sin Dios es difícil. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El pecado continuo, escuché bien esto, ¿qué saco de esto para mi vida? Piensa en esto. Hemos estado en esta meditación. ¿Qué me quiere enseñar Dios con lo que hemos hablado hoy? Piensa en eso. ¿Qué me quiere enseñar Dios? ¿Cuál es la lección que extraigo de lo que Dios me ha dicho hoy? ¿Cómo lo aplico a mi vida? El pecado continuo y de conocimiento público de los hermanos no debe ser tolerado. Debe haber una disciplina de la iglesia. Ahora, Dios no está de acuerdo con el pecado continuo de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no debe estar en un pecado continuo. Y tiene las herramientas para no estarlo. Tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu Santo, una nueva naturaleza. Dios no coloca una cosa que el creyente no puede hacer. Le está diciendo, estas son las herramientas para que viva en libertad, úselas y viva en la libertad. Y es verdad, hay libertad en estar libre de cualquier clase de vicio que pueda haber. Debe haber parte de la iglesia un verdadero duelo. Cuando usted sabe que un hermano cayó en pecado, ¿usted qué hace? ¿Qué siente? Debe haber un duelo profundo, debe haber un lamento por el creyente que cayó. Debiera ser, lo extraemos de esta cita bíblica, es lo que Dios quiere. El creyente que cayó debe evidenciar en él una profunda tristeza por su pecado. No es una imitación de tristeza, es una tristeza producida por Dios cuando convence, cuando alumbra esa área oscura en donde usted permitió al pecado llegar, alumbra y usted ve lo feo, lo horrible de eso que usted permitió y usted dice, qué asco haber yo hecho eso, qué malo, qué desleal fui con mi Señor. Debe evidenciarse una profunda tristeza. Y cuando el hermano ha estado en proceso de arrepentimiento, de humillarse delante de Dios, de dolor en su corazón, debe haber un perdón de la iglesia también. Amén. Aprendemos. Entonces, puedes pensar una cosa. ¿Qué aprendiste hoy? No lo digas ahora, piénsalo, piensa. ¿Qué te está dando Dios hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Piénsalo. ¿Qué te enseñó Dios hoy? La palabra de Dios es viva y eficaz. Esta es la palabra de Dios. Esta enseñanza viene del Señor. ¿Qué aprendiste y cómo lo vivo hoy? No salgas de aquí sin haberle dicho, Señor, esto que me enseñaste, ayúdame a vivirlo. Señor, no entiendo esto, no sé cómo va a ser esto, pero ayúdame. Señor, tengo una lucha en mi vida. Yo pudiera estar mañana en el lugar de ese hombre que cayó en pecado. Ayúdame a no caer. Y si caíste en pecado, ayúdame a ver, Señor, el pecado como tengo que verlo. Ayúdame
a sentir el dolor que debiera estar sintiendo por ese pecado. Ayúdame, Señor, a vivir para ti, ya que tú enviaste a tu Hijo a morir por mí. Que aprendo cómo vivo tu palabra. ¿Es posible vivir en este mundo para Dios? Sí, es posible. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, gracias. Dios, si he pecado contra ti y he sido indolente, he excusado el pecado, he justificado el pecado, le he puesto caretas al pecado para que no se vea tan feo. He cubierto el pecado con el silencio, pensando que el silencio cubre pecados. Perdóname, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a ver el pecado en su fealdad. Ayúdanos a sentir hacia el pecado lo que debemos sentir. Es un profundo daño que me hago y hago a otros, que no solamente tiene que ver con mi vida personal, sino que afecto aún a la iglesia del Señor con mi pecado, que he entristecido al bendito Espíritu Santo que me habita, que he sido desleal con el Dios que entregó a su Hijo a morir en la cruz por mí, que he coqueteado con aquello por lo cual Cristo fue juzgado en la cruz del Calvario, que ha acariciado aquello sucio, oscuro y en tinieblas, que el Hijo de Dios, por lo cual el Hijo de Dios sufrió en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos, alumbra nuestro corazón, perdónanos, que sintamos lo que tenemos que sentir y que vivamos de acuerdo a tu palabra. Que como iglesia, Señor, a pesar de que cada uno de nosotros pudiera caer en pecado, no tomemos livianamente el pecado de otro. Ayudemos, oremos, nos preocupemos los unos por los otros. Deseemos la restauración del que ha caído. Señor, por un lado, no seamos indolentes frente al pecado, indiferentes frente al pecado, pero por otro lado, no seamos jueces crueles, sabiendo que nosotros también podemos caer. Oramos, Señor, porque como iglesia tuya, obremos adecuadamente frente a cada una de las situaciones que pasen. Oramos por la restauración de los que han caído en pecado, por los que han desagradado a Dios por agradarse a sí mismos. Y oramos, Señor, por los que no han tenido un encuentro con Cristo aún. Oramos para que el Espíritu Santo obre, para que puedan ver su pecado como algo sucio, desagradable, horrible a los ojos de Dios, porque puedan acudir al verdadero, al Redentor, al Salvador y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. Que el Espíritu Santo obre en cada corazón en esta mañana. Gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.